en la Università degli Studi di Turín, Italia. Actualmente es directora del Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Educación y la Salud Mental del Niño, de la editorial Calpe y Avalli y del Instituto de Capacitación Académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Escritora, ganadora del Premio Mundial Eureka, otorgada por el Consejo Mundial de Académicos Universitarios Comau por su libro Educar las Emociones, Educar para la Vida, y una de las 100 mujeres líderes de 2011 en Chile en el ámbito de la academia y la literatura. Entre sus libros destacan Niños con pataletas, Adolescentes desafiantes, El estrés en niños y adolescentes, Déficit atencional en niños y adolescentes y Camino a la escuela inclusiva, escrito en colaboración con un numeroso equipo de profesionales colaboradores de la Fundación Mírame. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Esta es mi segunda vez acá, no acá, en la vez anterior estaba en San Antonio, sí, y me encuentro con algunos rostros conocidos. Bueno, muchas gracias. Vengo de Chile, no sé si alguno de ustedes conoce Chile. Es el Chile turístico, conocido especialmente por Isla de Pascua. Y quiero presentarles el Chile mío. Esta es desde la ventana de mi dormitorio. Los Andes. Es una mirada privilegiada. Siempre que uno se abrigue un poco, ¿no? Porque es un poco frío. Ahora estamos en julio, es invierno. Y bueno, como así ha dicho mi presentadora, soy médico cirujano. Ese es el título que recibimos todos en Chile cuando estudiamos medicina. Luego me especialicé en psiquiatría infantil y luego en neuropsicología y en neuropsiquiatría infantil en la Universidad de Turín, en Italia. Y desde que me recibí he estado trabajando en el área de las neurociencias, en la época que todavía no eran neurociencias. Comencé en la década de 1980, cuando recién era la neurofisiología, y bueno, desde el siglo XXI, más bien dicho, estamos ya en el ámbito de las neurociencias por completo. Somos un equipo pequeño que trabajamos en un lugar físico, pero con un gran grupo de colaboración. Les presento, ella es Gloria Silva, psicopedagoga, profesora, y Lilian Cohen, psiquiatra infantil. Con Gloria trabaja especialmente todo lo que es el área de la lectura. Algo del trabajo de ella lo vamos a presentar mañana en relación a dislexia y bilingüismo. Y Lilian se ha especializado en Asperger. Esa es su área de trabajo. Y nuestro modelo es el modelo de neurociencias. Vale decir, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos desde el conocimiento neurocientífico actualmente, ¿no?, que ha tenido un enorme desarrollo y en Chile está instalándose con mucha rapidez. Somos además, nosotros escribimos para la comunidad. Esa podríamos decir que es nuestra tarea. Tenemos una revista que se llama Revista Calpe y Avila. Es un nombre un poco complejo. Si a alguien le gusta la historia, recordará que Calpe y Avila son las dos columnas que flanquean el estrecho de Gibraltar y que levantó Hércules en uno de sus trabajos. Tuvo que hacer un trabajo muy, muy serio, muy difícil, y como triunfó, como lo logró, rompió, por así decir, la roca que cerraba el Mediterráneo y que lo abría al Atlántico, hizo un paso hacia el Atlántico y erigió entonces estas dos columnas, Calpe en España y Avila en África. Y nosotros colocamos así a nuestra revista pensando en que es el umbral que franquea, abre hacia el conocimiento permanente, ¿no?, que son las neurociencias. Y personalmente yo escribo especialmente para padres y para la comunidad. Este es uno de nuestros últimos trabajos. A ver si puedo. Ahí estamos. Este es uno de nuestros últimos libros, escrito para padres y para profesores sobre déficit atencional, ADD. Bueno, y hoy día les voy a hablar algo de lo que nosotros hacemos, algo de lo que nosotros trabajamos.
y que tiene que ver con el cerebro, ¿no? ¿Qué nos aportan las neurociencias a la educación? ¿Tienen algo que aportar? Se ha discutido, se ha dicho, algunos han dicho que no tienen nada que aportar. La verdad es que nosotros pensamos que sí, que no solamente tiene algo que aportar, tiene muchísimo que aportar. Y cuando el profesor conoce sobre neurociencias aplicadas a la educación, logra una mayor efectividad, logra una mayor pericia en sus metodologías, en su aproximación al niño, etc. Por ejemplo, las neurociencias hoy día hacen un aporte sustancial a la comprensión del proceso madurativo cerebral y cómo este proceso madurativo en sus vertientes afectiva y en sus vertientes cognitiva permite entonces conocer mejor al alumno, llegar mejor a él. Las neurociencias permiten comprender los procesos neurobiológicos que subyacen a las competencias que hoy día se consideran eje de lo que es el proceso de escolarización, ¿no? Nosotros insistimos mucho en nuestro trabajo en que el profesor tiene que dirigir su tarea, más que a enseñar contenidos, más que a enseñar conocimiento, a desarrollar en el alumno 3 competencias eje, que son fundamentales para que este alumno se escolarice en forma adecuada. Estas competencias son las competencias de alfabetización, las competencias de matematización y un grupo de competencias que es poco conocido por el profesor, aun cuando el profesor no se da cuenta que trabaja todos los días con ellas, que son las competencias de administración que se sustentan en las llamadas funciones ejecutivas del cerebro. Y también entregan pistas muy valiosas para el trabajo del profesor, para una efectividad. Y algo que es muy interesante en un ámbito en el cual estamos incursionando en el último tiempo es en lo que se denomina la potenciación de la inteligencia. Y es algo de lo que yo hablé el 2011 en San Antonio, en relación a cerebelo y a potenciación de la inteligencia. Las neurociencias hoy día permiten aplicar valiosos recursos de potenciación de la inteligencia a nivel del aula, a nivel de la escuela. ¿Cuáles son los protagonistas cuando uno trabaja en el ámbito de las neurociencias aplicadas a la educación? Los protagonistas son esencialmente 2, el cerebro y la neurona. De ambos vamos a hablar esta tarde. Y vamos a decir que la base de todo aprendizaje radica en las conexiones, en las redes. Una neurona así parece maravillosamente inteligente, pero no lo es. Ustedes saben que una neurona sola no es mucho, pero una vez que se une, acá tenemos neuronas esperando conexiones, van a producir esta maravilla, este diseño perfecto que es el cerebro humano. Nosotros, cuando enseñamos y cuando trabajamos con niños, superponemos el trabajo escolar, el trabajo académico, a uno de los momentos más trascendentes, más importantes y más significativos en el desarrollo infantil, que es el periodo que se denomina de plasticidad cerebral. El trabajo escolar, el momento en que el niño ingresa al sistema escolar en pre-kinder, ¿no? Y luego egresa alrededor de los 18 años, se superpone a esta fase llamada de plasticidad cerebral, que es el periodo de máxima versatilidad que ofrece el niño al ambiente y con el cual nosotros tenemos que trabajar. La plasticidad cerebral se extiende desde el 3er mes de vida intrauterina y se prolonga hasta los 21 años, con algunas excepciones, como son algunos chicos, especialmente los ADD, ¿no? Los déficit atencional, cuya maduración cerebral se extiende a veces hasta los 25 años para desesperación de sus padres, ¿no? Y de sus profesores, ¿no? Puede extenderse casi por un cuarto de siglo. Pero en promedio termina la plasticidad cerebral a los 21 años. Esto no significa que desde los 21 años tengamos que resignarnos a vivir con un cerebro rígido. La verdad es que la plasticidad cerebral se extiende durante toda la vida, pero es máxima en estas primeras 2 décadas de la vida. Vamos a comenzar hablando de cerebro. Les voy a contar algunas cosas de cerebro y luego vamos a hablar de la neurona.
¿Qué es lo que el profesor en el aula, el maestro que trabaja en el aula debe conocer acerca del cerebro? En primer lugar, que el cerebro tiene una estructura. Y es sorprendente, pero la verdad es que si tenemos 20 niños en el aula, probablemente tenemos 20 cerebros diferentes. E incluso algunos muy diferentes, como vamos a ver en un instante. La estructura cerebral provee, a su vez, las llamadas funciones. Las funciones es la actividad del cerebro, el cerebro en acción. De las funciones surgen los talentos. Cuando tenemos una estructura y de esta estructura emerge una función, de la mano de esta función emergen los talentos. Les voy a poner un ejemplo. El hemisferio izquierdo es capaz de hacer una función muy particular, que es la función de secuenciar, ordenar elementos uno sucesivamente, ¿no?, tras el otro. Esa función de secuenciación es la que permitió que en la evolución surgiera un talento sorprendente, y que es el lenguaje verbal. El lenguaje verbal está conformado por una sucesión, por una secuenciación rápida de sonidos verbales. Probablemente hubo un momento en la evolución en que al hombre ya no le bastó comunicarse con los otros a través de sonidos guturales, de gruñidos, de ruidos, y necesitó algo más. La presión del ambiente hacía necesario algo más. Y surge entonces esta capacidad de secuenciar sonidos, uno tras otro, que surge de la capacidad del cerebro de secuenciar. Y aparece entonces el lenguaje, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se va encadenando la función con el talento. Del talento, a su vez, surgen las habilidades. Por ejemplo, una habilidad es declamar, recitar. A los chicos les encanta, a algunos de ellos, recitar poemas. La recitación, la declamación, se afirma en un talento, el talento lingüístico, ¿no? Pero ya es una habilidad, porque no todos sabemos declamar, no todos tenemos esta habilidad. Pero hay algo más, y este algo más es lo que durante décadas la escuela pareció negar, o pareció más bien ignorar. Ese algo más es un grupo de habilidades que se denominan habilidades al servicio de la escolarización. Es decir, un chico puede tener una infinidad de habilidades y, sin embargo, al no ser escolarizado, su desarrollo como ser humano posterior a los 20 años va a estar limitado, ¿verdad? Va a quedar, en cierto sentido, un poco marginal, simplemente porque no se escolarizó. Pero es un chico con muchas habilidades. En YouTube descubrí un chico que vive en Nueva Delhi. Es un chico que trabaja en la calle. Trabaja vendiendo flores. Y habla 14 idiomas. 14 idiomas, tiene 11 años. Y uno diría, pero es un portento. La verdad es que no. Él vende flores en 14 idiomas. Él solamente sabe vender flores en 14 idiomas. Vale decir, él tiene una habilidad lingüística. Y esta habilidad lingüística es sorprendente, porque él fue capaz de capturar las fonéticas y las prosodias de los 14 idiomas. Vale decir, habla perfecto el francés, habla perfecto el italiano, es un chico seductor. Toma del brazo al varón que va con una acompañante y le ofrece en italiano, ¿no?, sus flores, o en francés. Pero si alguien le dice en francés, disculpa, ¿me puedes indicar dónde queda este sitio que quiero conocer en Nueva Delhi? Dice, no hablo francés, no hablo español, no hablo italiano. Esa es una habilidad. Hay un paso más de la habilidad a lo que llamamos nosotros la competencia académica. La competencia académica es lo que los profesores desarrollan en sus alumnos. En Chile ha habido durante mucho tiempo, todavía hoy día, una discusión enorme respecto a por qué rendimos tan poco, tan bajo en las pruebas de logros de aprendizaje internacionales.
Y ha sido muy difícil que el Ministerio de Educación en Chile se dé cuenta que la razón es porque se le pide a los profesores que trabajen habilidades, pero no se pone el énfasis en el trabajo de las competencias. El día que se ponga el énfasis en las competencias, los chicos probablemente van a subir muchísimo en los puntajes de logro, porque ustedes saben, el 97% de la población infantil tiene una capacidad intelectual excelente o muy buena, el 97%. El retardo mental, la subnormalidad mental, es solamente el 3% de la población. Es más, la gran mayoría de los chicos que tienen subnormalidad mental, de ese 3%, tienen subnormalidad mental leve. Quienes tienen subnormalidad mental profunda es un porcentaje muy bajo. De manera que si nosotros consideramos solamente las habilidades intelectuales, a los chicos les debería ir muy bien en la escuela. Y no es así, por lo menos en Chile. La razón es porque no ponemos suficiente énfasis en las llamadas competencias. Es decir, los chicos tienen muchísimas habilidades, pero van a la escuela a desarrollar competencias. Las competencias no se aprenden. No se aprenden como se puede aprender un contenido. No se aprenden como se puede aprender historia, por ejemplo. Se desarrollan. Pero cuando el niño desarrolla una competencia académica, es capaz de aprender mejor historia. Esto es lo que ustedes hacen en el IB, ¿no? Esto es lo que pretende el IB, desarrollar las competencias. Yo he revisado la cantidad de conferencias interesantísimas y me doy cuenta que bajo todas ellas subyace esta noción, ¿no? La noción de competencia. Sí. No, ya vas a ver por qué. ¿Por qué razón? Bueno, competencia nosotros le damos como sinónimo dominio, en inglés sería este término, ¿verdad? Tener una habilidad que va más allá. Es una habilidad específica, pudiéramos decir. ¿Específica para qué? Para tener éxito en el proceso de escolarización. Vale decir, las competencias van a acompañar al niño desde que ingresa al sistema escolar hasta que egresa de la secundaria y paso a paso ha ido desarrollando competencias. Cada nivel tiene sus propias competencias. Y no estamos hablando solo de hemisferio izquierdo. Ya vamos a ver por qué. ¿Cómo se llega a esto? Ya lo habíamos visto. El programa genético pone en marcha un cableado básico. El programa genético entrega un cerebro estructural y funcional. Este cerebro estructural y funcional es básico. Es la obra gruesa, decimos nosotros, con la cual el ambiente va a tener que trabajar. Por ejemplo, la marcha. El programa genético garantiza, si el niño es sano, que ese niño va a caminar en algún momento. La marcha, el caminar, es una habilidad básica, pero nadie dice, nada garantiza que ese niño vaya a bailar, que vaya a bailar tango, ¿no? Que vaya a andar en skate, que vaya a ser capaz de realizar alguna proeza motriz. Eso va a tener que hacerlo el ambiente. El programa genético te ofrece el cableado básico, estructural y funcional. Y el resto lo va a tener que poner el ambiente. Nosotros somos el ambiente de los niños. Nosotros somos los que vamos a definir su futuro. El cerebro provee lo esencial. Un diseño que a través de la evolución ha alcanzado, yo diría, casi la cima de la perfección. Pero oculto en la cima de la perfección está su fragilidad, está su vulnerabilidad. De manera que nosotros tenemos una base, ¿no? una obra gruesa, por así decir, y va a tener que ser el ambiente. Nosotros vamos a ser los escultores que vamos a darle forma a este cerebro. Desde el punto de vista genético, nosotros nos asomamos a la genética a través de lo que se denomina el árbol genealógico, ¿no? Y tenemos así que el abuelo Carlos no fue muy bueno en la escuela. Nosotros usamos este es el gorro de burro, ¿no? No sé si en otros países, bueno, el gorro de burro es burro para aprender.
el abuelo Carlos fue burro en la escuela. La segunda generación no tuvo ningún problema, pero luego Jaimito, en la tercera generación, es burro como su abuelo. Allí están los genes, allí están los genes. Pero el ambiente hace mucho. El ambiente puede cambiar el destino de Jaime, ¿no? Sin duda alguna. En relación a la estructura y a los talentos, quiero contarles brevemente algo que es muy interesante. En la genética suele ocurrir accidentes, situaciones inesperadas. Estas situaciones inesperadas son las mutaciones, pero también alteraciones estructurales mucho más pequeñas, que se llaman microdeleciones, en que se fragmenta un pequeño, minúsculo trozo de cromosoma y se traslada a otro lugar. Es como si mi rodilla se desprendiera de repente y se me colocara en el codo. O sea, tengo un codo-rodilla, algo falla, no voy a poder hacer bien las cosas. Bueno, el síndrome de Williams es una microdeleción en el cromosoma 7. A través de esta microdeleción ocurre un fenómeno increíble. En el hemisferio derecho, en la región, ¿qué región es esta? A ver cómo estamos en la ubicación en el cerebro. Temporal. Temporal y parietal, pero básicamente, si ustedes ven acá, esencialmente temporal. Bueno, en el hemisferio derecho, en la región temporal superficial, se procesa auditivamente las melodías. El cerebro derecho, la corteza derecha, en la zona temporal superficial, procesa melodías auditivamente. Ocurre que en el síndrome de Williams, por culpa de esta microdeleción, las sinapsis que todos los niños humanos, esto es una redundancia, todos los niños poseen a los 6 meses de edad una cantidad impresionante de sinapsis que le permite al niño decodificar todas las melodías vocales de todas las lenguas del planeta. ¿Sabían eso? O sea, si tú quieres que tu hijo sea políglota, debieras exponerlo a muchas lenguas a los 6 meses de edad, porque tiene un superávit de sinapsis en esta zona que le permiten decodificar y guardar, almacenar todos los sonidos de todas las lenguas, pero almacenar los sonidos como melodías, todavía no como significados. A los 10 meses queda la 4ª parte de esta sinapsis. ¿Para qué? Para que el cerebro del niño se dedique a escuchar su lengua materna y no se distraiga tratando de escuchar todas las melodías vocales de todas las lenguas. Esto se hizo a través de la evolución. Ocurre que en el síndrome de Williams no se produce esa pérdida neuronal, se denomina poda, ¿no? Esa poda sináptica no se produce por culpa de la microdeleción. Pero uno dice, ¿por culpa de? No, porque ocurre que la mayoría de las personas Williams quedan con lo que se denomina oído absoluto. El oído absoluto, el común de los mortales, debe educarlo. Tiene que educar el oído absoluto. El oído absoluto es cuando tú detectas un tono en ausencia de los tonos vecinos que te permiten decir, por ejemplo, re, bemol o do sostenido. Entonces, el que tiene oído absoluto detecta que es un re bemol o un do sostenido sin escuchar los tonos vecinos. Eso es un talento enorme. Pero para poder tener oído absoluto tienes que tener un oído educado desde temprano. Los chicos, por ejemplo, que comienzan a ejecutar instrumentos antes de los 5 años de edad, casi todos ellos tienen oído absoluto. Sin embargo, el síndrome de Williams lo tiene por derecho propio. ¿Por qué? Por culpa, entre comillas, de una microdeleción. Esto es lo que le da el vamos a lo que hoy día se denomina inclusión. Todos tienen talentos. Durante muchas décadas en el siglo XX se decía los capacitados y los discapacitados escolares, ¿recuerdan? Bueno, ocurre que todos son capacitados escolares, solo que tienen capacidades diferentes. Y los chicos Williams tienen una capacidad diferente. Y acá tenemos a Tommy, un chico Williams, si ustedes observan, tiene
un rostro muy peculiar, muy particular, y a los 12 años era un chico discapacitado cognitivo. Generalmente estos chicos tienen una inteligencia medida a través de las pruebas estándar de inteligencia, alrededor de 70, 65 IQ. Pero lo tenemos aquí a los 22 y es un eximio pianista. Williams, un eximio pianista. Y acá tenemos a Gloria, inglesa, londinense. Williams, vean ustedes su rostro, tienen un rostro muy particular y ella también es una eximia acordeonista. Si tengo tiempo, si tenemos tiempo luego, al final, con las preguntas, les quiero contar una anécdota en relación a Williams que creo que les puede servir muchísimo para lo que hoy día es la discusión de la inclusión en el siglo XXI. ¿Ya? Pero solo si tenemos tiempo para no perder tiempo. Hablemos de estructura y hablemos de funciones. Acá tenemos el hemisferio derecho. Luego hablamos del izquierdo, hemisferio derecho. ¿Cuáles son las funciones del hemisferio derecho? Atención, las funciones. Y luego vamos a ver los talentos. El hemisferio derecho es un hemisferio muy particular. Es el hemisferio de los poetas, de los artistas, de los soñadores y de todos nosotros cuando soñamos en la noche. Nuestra actividad onírica es llevada a cabo en el hemisferio derecho. El hemisferio derecho hace las siguientes funciones. Percibe, está en contacto constante y permanente con el ambiente a través de los órganos de los sentidos. Nuestros 5 o 6 órganos perceptivos, oído, vista, olfato, ¿no? Tacto, hacen la percepción y llega al hemisferio derecho. A partir de la percepción, el hemisferio derecho imagina. La imaginación, el gran perdedor de este siglo, sobre todo en los chicos que hacen uso y abuso de los videojuegos, pierden la capacidad de imaginar, la capacidad de soñar, soñar despierto, soñar dormido, la capacidad de crear realidades nuevas. Esta mañana escuchábamos, ¿no?, al expositor en el ballroom que hablaba de la imaginación y de la capacidad de crear, la capacidad de recrear, manipular y transformar el espacio, los artistas plásticos, los escultores, los dibujantes, percibir y crear ritmo y melodía, conocer desde la emoción. El hemisferio derecho también nos permite vincularnos a través de la comunicación no verbal, ¿no?, la comunicación sin palabras o comunicación no verbal. El hemisferio derecho es un hemisferio que el siglo XX tuvo escasa cabida en las aulas. La educación tradicional, sobre todo en ciertos países, tendía a hacerse mucho desde el otro lado, el que vamos a conocer ahora. Pero soñar a veces era castigado, ¿no? El chico que estaba ensoñando allí al fondo del aula se le castigaba. El chico que dibujaba en vez de copiar también. El hemisferio derecho ha tenido poca presencia. Los talentos del hemisferio derecho, el ritmo y la melodía, lo que se denomina la musicalidad. Algunos chicos tienen un gran talento musical. La percepción espacial, la capacidad de ver el espacio y reproducirlo, recrearlo. El movimiento, el baile, las artes circenses, por ejemplo. El interés por la naturaleza. Ayer escuchamos a uno de ellos, Philippe Cousteau. Es interesarte por tu planeta, interesarte por la ecología, la inteligencia social, la inteligencia interpersonal y la lógica espacial. La lógica espacial ha sido muy poco estudiada a nivel de neurociencias de la educación, sin embargo hoy día es la que lleva la delantera en el pensamiento matemático y por eso a los chicos les resulta difícil la matemática tradicional, porque ellos tienden a razonar de manera espacial. La lógica espacial es la que todos ustedes emplean cuando tienen que aparcar el carro mirando por el espejo retrovisor, ¿no? Allí no te sirven las matemáticas, no te sirve la calculadora, no te sirve nada. Solamente te sirve tu lógica espacial. En cambio, el hemisferio izquierdo, miren las funciones que tiene. Acá tenemos una, yo les mencionaba, la secuenciación. El hemisferio izquierdo simboliza. No trabaja con imágenes, trabaja con símbolos. Los números, los grafemas, son símbolos.
A partir de la simbolización, el hemisferio izquierdo conceptualiza la vida. La educación más sofisticada que le damos a los chicos ya a niveles más avanzados es una educación muy conceptual. Para ello necesita su hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo objetiva la realidad. ¿Cómo lo hace? Aplicando una lógica, aplica leyes. Por ejemplo, las leyes de la sintaxis. El sol sale tras los Andes. Es distinto que decir el Andes sale los tras. Alteramos la sintaxis y no se entiende. Analiza aplicando leyes y aplicando una lógica. El hemisferio izquierdo secuencia, el hemisferio izquierdo deduce, el hemisferio izquierdo compara, mide y aplica un criterio temporal. El tiempo radica en el hemisferio izquierdo. El no tiempo está en el hemisferio derecho. Cuando nosotros soñamos en la noche, creemos que el sueño ha tenido una secuencia. En realidad no. El sueño ha ocurrido en un espacio holístico, sin tiempo, atemporal. Pero luego, cuando lo narramos con el hemisferio izquierdo y aplicamos una secuencia. Y decimos, mira, lo que soñé primero ocurrió tal cosa, luego tal otra, ¿no? Pero no es verdad. Nosotros hemos soñado en un espacio atemporal. El hemisferio izquierdo, en cambio, es temporal. ¿Cuáles son los talentos del hemisferio izquierdo? Solamente 3. El talento lingüístico, el talento lógico, matemático, simbólico, vale decir la matemática escolar, la clásica matemática escolar, a excepción de la geometría, y el talento reflexivo, que es denominado también talento intrapersonal, talento reflexivo. Bueno, ustedes ven una estructura y ven funciones y ven talentos. Ahora, todos estos talentos van a ser útiles para el desarrollo de las competencias. Por eso cuando tú preguntabas, ¿solo estamos en el hemisferio izquierdo? La respuesta es no. Estamos en todo el cerebro. El profesor más hábil, especialmente en los primeros cursos, es aquel profesor que da inicio, da el vamos a las competencias de alfabetización, a las competencias de matematización, desde el uso de todos los talentos. Es ese maestro que sabe llegar a sus alumnos desde la imaginación, desde la fantasía, desde la magia, desde la música, desde el espacio, desde el discurso, desde la narración. O sea, utiliza todos los recursos. Pero ¿qué hace el ambiente? El ambiente va a trabajar con todo lo que yo les acabo de mostrar para desarrollar las habilidades. El ambiente desarrolla habilidades. Allí donde hay un ambiente, allí van a surgir habilidades. Los chicos no pueden sustraerse al desarrollo de las habilidades. Y acá tenemos que hacer una pequeña, gran, enorme diferencia. Tenemos que tomar el concepto de ambiente y lo tenemos que dividir en 2, la experiencia y las oportunidades. Todas las conferencias grandes que yo he escuchado ayer y hoy tienen que ver con esto. Tienen que ver con que el ambiente no es solo ambiente. Cuando nosotros hablamos de ambiente, estamos generalizando. No estamos yendo al grano, no estamos diciendo lo que queremos decir. Porque el ambiente es experiencia, pero también son oportunidades. ¿Qué es el ambiente como experiencia? El ambiente como experiencia es el entorno en el cual crece el niño. Ayer, escuchando a Philippe, vimos a los chicos de Haití, ¿no? de ese lugar donde él fue. Creo que se llamaba Soleil, el barrio, ¿no? El Soleil. Bueno, esos chicos están viviendo en un ambiente de pobreza, un ambiente además más carenciado todavía por lo que fue el terremoto. Y sin embargo, esos niños están viviendo de manera diferente. ¿Por qué razón? Porque están surgiendo oportunidades, ¿verdad? Entonces tenemos que el entorno donde crece un niño, el entorno geográfico, ustedes no sé si han oído algo de Chile. Bueno, Chile es un país geográficamente tan diverso. Al norte tenemos niños aymaraes que viven en los Andes, y al sur tenemos niños chilotes que viven rodeados de océano, completamente diferentes. El entorno geográfico, el entorno físico, el entorno familiar. Eres hijo único, eres el menor de 10 hermanos, eres el mayor de 9 hermanos. Todo eso hace la diferencia.
Pero ¿qué son las oportunidades? Las oportunidades son experiencias elegidas para desarrollar, enriquecer y potenciar los talentos. En parte importante de Sudamérica, y yo hablo por mi país, las oportunidades lamentablemente son pagadas. Por lo tanto, no todos los chicos tienen la posibilidad de acceder a las oportunidades. Los chicos tienen, por derecho de nacimiento, acceso al ambiente, a la experiencia, pero no tienen derecho muchas veces al acceso a las oportunidades. Por ejemplo, una academia de música, una academia de idiomas, a menudo se tiene que pagar. Y acá tenemos algunas diferencias rápidamente para observar cuál es la experiencia de estos chicos. Bueno, crecer en un basural, en la basura. Están comiendo algo que encontraron en la basura. Y estas oportunidades. Estos chicos tienen la posibilidad de acceder a clases de natación tempranas. En el 2011 en San Antonio yo hablaba la importancia que tiene el deporte sistemático temprano para la potenciación de la inteligencia. Estos niños que van a aprender a nadar tan pequeños como estos van a tener un cerebelo más desarrollado y por lo tanto van a ser más inteligentes que los que no aprenden a nadar. O sea, el movimiento sistemático, organizado, es muy importante para el desarrollo de la inteligencia. Estos chicos hacen música, pero esta es su experiencia. En cambio, estos chicos hacen música y esto es oportunidades. Esto es muy importante. Esto es la base de lo que nosotros llamamos la equidad, el concepto de equidad, ¿no? Mientras más baja es tu experiencia, mejor deben ser las oportunidades. Y por eso me encantó ayer escuchar cómo el programa IB o BA trata de extenderse a las escuelas públicas. El sueño, ¿no?, en Chile es que nosotros podamos tener un país verdaderamente bilingüe, inglés, español, para poder acceder a lo que hoy día es el siglo XXI. Todos los chicos, que estamos muy distantes todavía. ¿Qué hacen ustedes, los maestros? ¿Quiénes son maestros de aula acá? A ver, que levanten la mano. Ya está, maravilloso. Ustedes desarrollan las competencias. Recuerden, las competencias no se enseñan. Los contenidos se enseñan. Las competencias se desarrollan. Si yo tuviese que decir de manera porcentual el tiempo que un maestro, un profesor debiera dedicar a cada uno de ellos, yo diría 80% al desarrollo de competencias y 20% a la entrega de contenidos. Y no al revés. ¿Por qué razón? Porque cuando un niño tiene las competencias académicas, ese niño aprende los contenidos sin dificultad. No hay que enseñárselo. Y que había una conferencia por ahí, ¿no?, que ya se llamaba la clase invertida, no sé si lo vieron, ¿no?, que los chicos aprenden en casa y refuerzan, hacen sus tareas, sus deberes en la escuela. O sea, cuando un chico tiene competencias desarrolladas, ese chico fluye en el aprendizaje de los contenidos, no necesita mayor esfuerzo. Las características del cerebro infantil permiten que casi todos los niños desarrollen competencias. Y si nos centramos en el verdadero fomento y desarrollo de la escuela inclusiva, que va a tomar años en algunos países, probablemente podríamos decir que todos los niños podrían desarrollar competencias. Pero hoy día tenemos que decir que las características del cerebro infantil permiten que casi todos los niños desarrollen competencias académicas. ¿Pero a partir de qué? Y ahora nos vamos a la neurona. Hemos hablado de cerebro, vamos a la neurona. El cerebro posee neuronas, pero las neuronas no son nada si no hacen redes. ¿Cuántas neuronas tiene? Solamente la corteza cerebral, 100 billones de neuronas. ¿Cuántas redes o de qué manera se conectan estos 100 billones de neuronas? Cada neurona tiene la potencialidad de conectarse con 100.000. Es decir, una gran internet, ¿no?, cerebral. Ese es el cerebro humano. Y esto es máximamente posible y máximamente fácil y sencillo los primeros 20 años de la vida, gracias a este concepto de la máxima plasticidad cerebral. Y acá, dado que tenemos un tiempo restringido, yo quiero solamente referirme al momento más importante en el desarrollo de las redes.
el momento más importante en el desarrollo de las redes cerebrales en el ser humano ocurre en los primeros 5 años de la vida. Vale decir cuando todavía no va a la escuela. Si un niño hace muy buenas redes los primeros 5 años de la vida, ese niño va a escolarizarse con mucha facilidad y va a desarrollar las competencias académicas con mucha facilidad. Todos los países debieran centrar su mirada en la primera infancia. Todos los países, pero sobre todo los países que todavía hoy día tenemos mucha pobreza y tenemos muchas dificultades de índole de desarrollo. O sea, ¿dónde reside el verdadero desarrollo de un país? En sus niños. ¿En qué niños? En los niños menores de 5 años. Porque en los niños menores de 5 años se van a desarrollar prácticamente todas las redes futuras. Van a ser la base de todas las redes futuras. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué yo he querido atravesar tantos miles de kilómetros para contarles esto? Porque tiene una importancia política, ¿no? Tiene una importancia logística, tiene una importancia espiritual, tiene una importancia de compromiso. Fíjense que los primeros 5 años de la vida, el cerebro del niño, todos ustedes pasaron por los primeros 5 años de la vida, todos ustedes tuvieron en algún momento 3 veces más neuronas que las que tienen ahora. 3 veces más. Pero además tuvieron un superávit de receptores sinápticos aguardando sinapsis. Esto es uno de los fenómenos más hermosos de las neurociencias. La potencialidad. La potencialidad está dada por el número de receptores, que yo me lo imagino poéticamente como las manos extendidas aguardando otras manos. Otras manos para hacer un gran movimiento. Un movimiento comunitario. No, un superávit de receptores sinápticos aguardando sinapsis que van a ser las sinapsis que van a crear las primeras redes. Y estas redes van a ser la base de todas las nuevas redes que hagas hasta los 99 años de edad o hasta a la edad que tú decidas vivir o que el mundo decida que vas a vivir. Todas las nuevas sinapsis. Si yo quiero aprender algo más que manejar un smartphone y quiero aprender a manejar algo más sofisticado, voy a tener que hacer otra red. Me va a costar, pero la facilidad o dificultad va a depender de las primeras redes que hice en los primeros 5 años de la vida. La mayor parte de estas redes están en el hemisferio derecho. Es decir, en ese lugar del cerebro dedicado a soñar, a imaginar, a percibir la música, a manejar el espacio. Están en el hemisferio derecho. Y acá se los muestro. Acá tenemos una neurona, este es el soma, ahí pueden ver ustedes en azul el núcleo, ¿no? Y las prolongaciones dendríticas, y observen los puntos en rojo. ¿Qué son esos puntos en rojo? Esperanza, ¿verdad? Eso es esperanza. Un niño menor de 5 años dice, este es mi potencial, cuídalo y provee, te pido que proveas a mi potencial lo mejor. Esto es lo que tú vas a tomar y lo que vas a hacer con ese niño. Estos puntos sinápticos los vamos a conectar nosotros. ¿Cómo los conectemos? He ahí el problema. Pero están, y son un superávit, son 3 veces más de los que vamos a tener posteriormente. En este momento hay una estructura que es muy importante, tremendamente importante, y que se denomina hipocampo. El hipocampo es el cárdex donde nosotros vamos archivando todas nuestras memorias. Memorias emocionales y memorias declarativas, memorias narrativas. Si yo les digo, ¿cuál es el primer recuerdo que ustedes tienen de cuando eran pequeños? Les aseguro que la inmensa mayoría no va a pasar más allá de los 3 años. Se le va a costar acceder, si yo les dijera, ¿cuál es el recuerdo más fresco que tienes desde cuando tenías 9 meses de edad? No los recuerdo, ¿no? Pero los tienes, solo que los tienes en el hipocampo derecho, que es el lugar donde archivas los recuerdos y las memorias emocionales y primarias. Y a partir de los 3 años comienza a desarrollarse el hipocampo izquierdo y comenzamos a almacenar información de manera declarativa. Empezamos a tener muchas palabras, muchos conceptos, muchas ideas en el hipocampo izquierdo. Bueno, tenemos 2 hipocampos, derecho e izquierdo. Y en esta etapa el hipocampo es tremendamente activo. ¿Por qué se los menciono?
Porque en el hipocampo se forman neuronas todos los días. Y quiero que queden tranquilos porque debo decirles que ustedes están en este momento formando neuronas. Todos. Vamos a formar neuronas hasta el último día de nuestra existencia, a menos que suframos de Alzheimer. Si enfermamos de Alzheimer, no vamos a formar más neuronas. Solamente vamos a perder neuronas. Pero si no enfermamos de Alzheimer, vamos a formar neuronas hasta el último día de nuestra existencia. Sin embargo, no, es Alzheimer. No es lo mismo, no es lo mismo. Sí se puede. La demencia senil es, en cierto sentido, más generosa. El dilema es que pierdes la capacidad de establecer a pensamientos asociativos, ¿no? Pero en el Alzheimer pierdes tu identidad, ¿verdad? Pierdes la identidad porque ya no sabes, ni si te miras al espejo y no sabes quién eres. Esa es la tragedia. Bueno, en el hipocampo se forman neuronas todos los días. ¿Y cuántas neuronas hay en el hipocampo? Muchísimas. Se están formando más, especialmente los primeros 5 años de la vida. ¿Cómo se forman las neuronas cuando somos pequeños? A través del movimiento. Mientras más te mueves, más neuronas formas en el hipocampo. Esto es un regalo de la evolución, porque el hombre ancestral, ¿qué hacía todo el día? ¿Veía televisión? ¿Leía el periódico? No, se movía. ¿Se movía para qué? Buscando alimento. Caminaba kilómetros y kilómetros. Por lo tanto, en la evolución se decidió, el pensamiento inteligente detrás del diseño cerebral, decidió que había que acoplar el movimiento a la inteligencia. Por lo tanto, se acopló la formación de neuronas al movimiento. Si mientras más te mueves, más neuronas formas. Y esto es toda la vida, de manera que ojo con los sedentarios. No, tenemos que movernos. Si vamos a subir al segundo piso de acá, usemos la escalera y no usemos la escalera mecánica. Yo busqué escala, digamos, normal, no la encontré. Encontré escalera mecánica. Si uno tienes 4 o 5 pisos, súbelos por la escala. No subas por ascensor o no subas por escala mecánica. Y vas a estar aumentando neuronas en tu hipocampo. Cuando llegues agotado al 5.º piso, di, 5 neuronas más. ¿Dónde? En el hipocampo. Movimiento y los jardines infantiles. Esto es una pelea que yo tengo en mi país, porque en mi país se trata de que los chicos se escolaricen, ojalá a los 3 años. Por lo tanto, se les textos de estudio, horas de matemáticas, horas de lenguaje, mucha mesa, mucha silla. En el jardín infantil, en el prebásico, debe haber esto. Los niños se tienen que mover. Lo importante cuando nacen esas neuronas en el hipocampo es que esas neuronas se conecten de manera correcta. ¿Cuáles son las propiedades que tienen estas primeras redes? Primero, estamos hablando de todas las redes, no solamente de las del hipocampo, todas las del hemisferio derecho. Primero, son indelebles. Lo que tú aprendes antes de los 5 años no lo vas a olvidar más. Lo que aprendes entre los 5 y los 10 lo vas a olvidar con más facilidad. Y lo que aprendes entre los 10 y los 20 vas a olvidar el 80%. Entonces, miren qué importantes son estas primeras redes. Segundo, necesitan algo que se llama neurotróficos. Los neurotróficos hagan lo equivalente a los fertilizantes que permiten que las plantas crezcan sólidas. Los neurotróficos le dan solidez, firmeza y precisión a la conectividad. Los neurotróficos son importantes a toda edad. Miren, cuando somos niños, los neurotróficos nos permiten el crecimiento y la supervivencia de las neuronas, que crezcan sólidas y que sobrevivan. Cuando somos adultos, todos nosotros, adultos jóvenes, ¿verdad? Los neurotróficos nos permiten mantener la funcionalidad de las neuronas ya maduras. Y cuando envejecemos y somos ancianos y estamos perdiendo neuronas por daño tóxico, por daño de la polución ambiental, los neurotróficos nos las reparan. Este es uno de los ámbitos que a mí más me interesa investigar en este momento. Esta es mi área de trabajo hoy día. Si ustedes vieron en la presentación que hace el IB mía, dice que algo que no es tan cierto, que yo me dedico al diagnóstico de los trastornos límite de la personalidad. La verdad es que mi interés mi dedicación es al trastorno vincular. El trastorno vincular y los neurotróficos. ¿Qué tenemos allí? Díganme qué ven. Díganme qué ven, por favor.
Hemisferio derecho, imaginación, libertad. Vamos, no piensen con el hemisferio izquierdo, piensen con el hemisferio derecho. ¿Qué ven? Neuronas, muy bien. ¿Qué más ven? Conexiones. Pero, ¿qué más ven? ¿Qué les parece? Unas cortas, otras largas. Bien, muy bien. ¿Algo les sugiere esto? Libertad, ¿algo más les sugiere? Que están trabajando. Bueno, debo decirles que estas neuronas se están destruyendo. Están destruyéndose. Algunas están conectadas y otras no. Y lo que ustedes ven ahí son fragmentos dendríticos, ¿no? ¿Por qué se están destruyendo? Porque las está destruyendo el cortisol. El cortisol es el agente químico destructor de neuronas. ¿Y quién libera cortisol? Atención, esto es probablemente lo más importante que les voy a decir hoy día. ¿Quién libera cortisol? El estrés. El estrés. Y en los niños, el estrés proviene ¿de qué? De la negligencia afectiva, del maltrato, del abuso, del abandono, ¿no? De la pobreza. Los chicos de Haití ayer que veíamos, están liberando cortisol. ¿Qué tenemos allí? Ahora sí que nadie tiene duda. ¿Qué hay allí? Solo quedó lo que no es destruido por el cortisol, el soma. El soma, el cuerpo de la neurona. Todas las conexiones se destruyeron. Por eso los niños que han tenido experiencias tempranas traumáticas, sobre todo de abuso, de maltrato, de negligencia, de abandono, son niños que no aprenden. Van a la escuela y no pueden escolarizarse. No aprenden por qué, ahora ya lo saben. ¿Dónde se destruyeron las neuronas? En el hipocampo. Y el hipocampo es el cárdex, es la estructura que va guardando nuestros recuerdos y nuestros aprendizajes. Sin hipocampo no hay posibilidad de aprender. Aquí tenemos entonces el cortisol. Para alguien que le interese, allí está el cortisol y eso también es cortisol. Eso también es cortisol. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Esto es nuestro objetivo y sobre todo nuestro objetivo en Latinoamérica. Niños felices, necesitamos niños felices. Estas neuronas de los primeros 5 años necesitan del ambiente y son muy sensibles. ¿Cómo vamos a crear estas nuevas redes? Bueno, los primeros 5 años estas redes se crean de una manera muy fácil, pero necesitan tiempo los niños. Se rigen por el principio de la repetición o de práctica, las estrategias. Entonces los niños pequeños aprenden a través de la práctica, a través de la repetición. Mientras más tiempo y más libertad le des a un niño para que practique lo que está aprendiendo, ese niño lo va a aprender mejor. No los atiborremos de aspectos académicos, no les llenemos la cabecita de tanto conocimiento, sino que démosle tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que practiquen algo que es poco, pero importante, que practiquen el lenguaje, que practiquen la música, que practiquen sus rimas, que practiquen sus juegos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un chico pequeño practicando, ¿no? Aquí tenemos una chica practicando. Recuerden ustedes que el aprendizaje de práctica se llama aprendizaje declarativo. Y el aprendizaje declarativo no es aprendizaje todavía. El chico está practicando para poder hacer lo que se denomina el aprendizaje procedimental. Estamos en las 16:35, ¿sí? ¿Hasta qué hora terminamos? A las 5, perfecto. Estamos bien, entonces quiero dejar unos 15 minutos para preguntas. Estos 10 minutos los voy a ocupar en algo que tiene también mucha trascendencia para ustedes. A ver, dime por favor. No, después sigues haciéndolo, pero sobre la base de las redes que ya has formado. No, por ejemplo, si quieres aprender las tablas de multiplicar y tienes 8 o 9 años, repítelas. El principio de la práctica, de la repetición, funciona para todo, pero sobre todo los primeros 5 años de la vida los niños deben tener tiempo para practicar. Pero luego vas a hacerlo todo. ¿Quieres aprender a bailar tango? No creo, porque eres argentina, ¿no? Mexicana. Bueno, ¿quieres aprender tango entonces? Imaginemos, vas a tener que practicar. ¿Quieres aprender a conducir una nave espacial? Vas a tener que practicar. O sea, todo requiere práctica. Esto es la base de todos los aprendizajes. Pero sobre todo, ¿por qué se los menciono? Porque las primeras redes son la base de todo lo demás. Por eso les insisto mucho que esto es muy importante, los primeros 5 años de la vida. Bien, ¿cómo se llama el verdadero aprendizaje? Aprendizaje procedimental. El aprendizaje procedimental es una red
Cuando un niño sabe algo de verdad, tú dices, este niño tiene red. Este niño ya tiene una red. Todos ustedes conducen automóvil, pero ustedes tienen una red de conducción de automóviles en su cerebro. ¿Todos ustedes bailan salsa? No, algunos. Los que bailan salsa tienen una red salsera en su cerebro, ¿no? Eso se llama aprendizaje procedimental. Todos ustedes son bilingües inglés-español. Ustedes tienen una red bilingüe en su cerebro. Menos yo, que mi inglés es muy deficitario. Yo tengo una red español-italiano, que también es una buena red, ¿no? Pero me gustaría muchísimo tener una red inglés-español. Aprendizaje procedimental. Exactamente, muy bien. El aprendizaje procedimental es automatizado. Y vuelvo a decirles, en el paso de la fase declarativa a la fase procedimental, el hipocampo juega un papel protagónico. Por lo tanto, vuelvo a ligar con lo que les decía anteriormente. Cuidemos el hipocampo. ¿Y cómo se cuida el hipocampo? Se cuida a través de la práctica amorosa hacia el niño los primeros años de la vida y después, cuando somos adultos, la práctica amorosa a lo largo de toda la vida. O sea, es muy importante. Y además, obviamente, como yo les he dicho, la práctica de la actividad física. Nosotros somos la herencia de una evolución de miles de años. Y en la evolución nosotros fuimos muy andariegos. Muy andariegos. Subíamos, bajábamos hondonadas, trepábamos árboles, corríamos. ¿Cómo se cazaban los animales cuando recién estábamos en el planeta? A mano limpia, corriendo al lado del animal, porque todavía no desarrollamos las armas. Eso es fundamental. Un aprendizaje procedimental, como lo has dicho tú. ¿Sí? Dime, por favor. 2, izquierdo y derecho. Sí. Procedimental, los dos. En el izquierdo tienes todos los aprendizajes académicos, conceptuales, podríamos decir conceptuales. Y en el derecho tienes los aprendizajes emocionales. Y recuerden ustedes, ¿cuál es el aprendizaje más sólido? Aquel que se hace desde la emoción. ¿Por qué razón? Porque te activa los dos. Ya lo decía esta mañana uno de los oradores, ¿no? Es el aprendizaje desde la emoción. Y acá está lo que tú acabas de concluir. Un aprendizaje procedimental es automatizado y la red es sólida, versátil, eficiente. Un aprendizaje de experticia, un aprendiente experto. Eso es una verdadera red. Y quiero terminar diciéndoles lo último sobre las redes, porque es muy importante. Y esto yo se lo digo mucho a los profesores en mi país, porque les digo lo mismo que les dijo el orador en la mañana, no recuerdo su nombre, él mismo, tienen una tarea tremenda entre manos quienes son profesores, una tarea enorme. Y ustedes van a ver ahora que el cerebro les está diciendo lo mismo, les está mandando un mensaje muy potente. Veamos, con esto vamos a terminar. Para poder tener un aprendizaje eficiente, redes versátiles, eficientes y automatizadas, el cerebro necesita mielina. La mielina es como la cubierta del cable, ¿no? Estas podríamos decir que son los axones y los axones están cubiertos de mielina. Ahí tenemos la mielina. La mielina debe ser considerada en las neurociencias como las neuroautopistas de alta velocidad. La mielina te conduce la información de una manera extraordinariamente veloz, muy veloz. Para ello es necesario que se lleve a cabo durante el desarrollo infantil varias etapas de mielinización. Cada cierto tiempo se pone en marcha una etapa de mielinización activa y esta mielinización la pone en marcha los genes. Sin embargo, debe ser ayudada por el ambiente. ¿Y de qué manera nosotros podemos ayudar a una buena mielinización? Atención, a lo largo de las primeras 2 décadas de la vida van a ocurrir 5 etapas de mielinización activa. 5. Asegurando de este modo que el cerebro final, después de los 20 años, sea un cerebro eficiente. La mielinización te garantiza llegar a ser una educación superior, un doctorado, 2 doctorados, 3 postdoctorados, lo que tú quieras, en la medida que todo se haya hecho bien antes. ¿Cuáles son las regiones del cerebro más ricas en autopistas de alta velocidad, en mielinización? El cuerpo calloso, acá lo tenemos.
El cuerpo calloso, en el fondo, es un paquete de fibras de axones mielínicos que cruzan de un lado al otro del cerebro. Y el otro es el cerebelo, las vías del cerebelo hacia el cerebro. ¿Cómo nosotros podemos ayudar en la formación de la mielina? Primero, durante la primera infancia, el bebé debe ser amamantado un mínimo de 6 meses. Ojalá un año. Ojalá un año. Las culturas indígenas amamantaban 2 años. Garantizaban con esto la supervivencia de un muy buen cerebro. Si un niño que es amamantado menos de 6 meses, ya parte con algún grado de vulnerabilidad. Entonces, la mielinización es fundamental a través del amamantamiento materno. Porque la leche materna es muy rica en grasas poliinsaturadas, las omega 3, que son fundamentales para la formación de la mielina. Entre los 5 y los 7 años, permitámosle al chico moverse. Esa es una segunda etapa de mielinización muy activa, entre los 5 y los 7 años. Y aquí es donde tiene que moverse mucho, tiene que jugar y tiene que moverse mucho. Trepar, saltar, correr, andar en bici, en fin. Luego viene otra etapa durante la pubertad, y durante la pubertad tenemos que obligarlos a moverse, porque ya no es que estén pidiendo moverse, ahora no quieren moverse, ¿no? Ahora quieren estar con los videojuegos y con las consolas, solamente los pulgares. Bueno, tenemos que elegir bien los regalos de Navidad, ¿no? Elegir bien los regalos de cumpleaños, elegir bien dónde vamos a vivir, incluso, ¿sí? En lugares donde haya espacio, donde los chicos puedan sacar la bici y moverse. Me llamó la atención que en New Orleans hay tan pocas bicis. Yo vengo, bueno, de Europa, he vuelto muchas veces a Italia, y la verdad es que en Italia lo que más ves son bicicletas. Me llama la atención. La bicicleta es fundamental para formar neuronas en el hipocampo y para la mielinización, ¿no? Y a fines de la adolescencia se sigue todavía mielinizando el cerebro. De manera que, bien, pero para construir autopistas, para formar mielina, tienes que hacer algo terrible. Y es igual que cuando construyes autopistas, ¿verdad? En las ciudades tienes que echar abajo casas y barrios. En Chile, en Santiago, se han construido una cantidad de autopistas y se han expropiado y se han echado abajo casas antiguas de una manera muy veloz. El cerebro hace exactamente lo mismo. Para poder hacer redes eficientes, redes con mielina, tiene que podar, hacer poda de sinapsis. Y esta poda es una poda selectiva. La pregunta, por lo tanto, y esta es una pregunta fundamental en la educación, ¿qué se poda? ¿Qué se va a podar? Muy bien. Lo que ya no sirve, las redes que no van a ser necesarias para los desafíos futuros. Por ejemplo, se poda la tendencia natural del niño a hacer conteo con los dedos, excepto aquellos que son más inmaduros y que siguen haciendo conteo con los dedos hasta los 10 o 12 años. Pero la gran mayoría poda estas áreas que te hacen la tendencia natural a mirar tus manos y hacer conteo. Porque ahora tienes que hacer un conteo abstracto, ¿no? y más eficiente. Pero también se podan los aprendizajes declarativos. Vale decir, todo lo que no se consolidó, todo lo que no se hizo red. Eran tan frágiles estas sinapsis que se podaron. Por lo tanto, y esto es una de las cosas que yo más insisto en mi país, a los profesores, no nos vayamos a dormir tranquilos cuando los chicos pasan de curso, cuando pasan de grado escolar, cuando salen de vacaciones de verano, y nos vamos a dormir tranquilos y decimos, bueno, ya, los pasé a todos de curso. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿los pasé a todos procedimentales o los pasé declarativos? Porque si yo los pasé a muchos de ellos declarativos y viene una poda, todo eso se va a perder, ¿no? Es tan importante los verdaderos aprendizajes. ¿Cómo reconocemos los aprendizajes declarativos? Como aquellos aprendizajes memorísticos. En mi país, muchos chicos, sobre todo en la educación pública, por razones sociales, aulas abarrotadas, tenemos aulas de 45, 48 chicos, aprenden de manera memorística. Ese aprendizaje se va a podar. Los aprendizajes memorísticos y los aprendizajes mecanizados, esos aprendizajes sin sentido. Por ejemplo, cuando el profesor pone mucho énfasis en la operatoria de las matemáticas, el chico mecaniza la operatoria de las matemáticas, pero no sabe aplicarla a la resolución de un problema.
Es decir, la matemática verdadera es aprender a resolver problemas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo encantada, parece que tenemos algo de tiempo, ¿sí? Me ajusté muy bien a tiempo. ¿Qué les parece si conversamos un poco? Adelante, háganme algunas preguntas. Allá hay una mano levantada. Adelante. Perdona, ¿atrás primero o las damas primero? Y luego vienes tú. Sí, dime. Ah, sí. Bueno, es una anécdota real, pero es muy hermosa y yo se las quiero compartir. Esto ocurrió en Liverpool, en la casa de un médico anciano, un pediatra, en que golpearon la puerta, el pediatra abrió la puerta y era un joven psicólogo que se presenta como psicólogo distrital y le dice, estamos haciendo un estudio sobre la discapacidad intelectual en los distintos distritos de la ciudad y nosotros sabemos que usted tiene una hija discapacitada intelectual y necesitamos reevaluarla, necesitamos tomar algunos datos de ella para poder hacer este estudio. Y el pediatra dice, bueno, está bien, acá está mi hija, una chica de alrededor de unos 35 años, y el psicólogo entonces en 3 sesiones aplica su estudio psicométrico, ¿no?, para dejarla en una categoría de discapacidad intelectual. Y luego termina y le dice al padre, al doctor, le dice, este es el resultado de la evaluación de su hija. Acá se lo paso si usted lo quiere tener. Ah, le dice, muy bien, muchas gracias. La verdad es que no me interesa, pero ¿por qué no se queda a tomar un café? Acompáñame. Y lo lleva a un salón donde hay un piano de cola y le dice, ¿cómo es su nombre? Pongámosle John. John, por favor, tenga la bondad, mientras le sirvo el café, interprete al piano el primer movimiento del concierto para piano y orquesta de Johannes Brahms. Y el psicólogo le dice, la verdad es que usted me confunde, soy psicólogo, no soy pianista. Ah, no se preocupe, le dice. Entonces, yo voy a tocar y usted cante, por favor, la primera parte del Lieder de Schubert, La Bella Molinera. Es que no soy cantante, soy psicólogo. Entonces le dice, no se preocupe. Y Amélie llama a la hija, síndrome de Williams, y le dice, por favor, antes de despedirte de este señor que tan gentilmente te ha atendido, cántale, por favor, al piano. Yo te acompaño, La Bella Molinera de Schubert, y luego le tocas el primer movimiento del concierto para piano y orquesta de Johannes Brahms. Y mientras la chica lo hace de manera espléndida, porque era una artista internacional, soprano internacional y pianista, el doctor escribe algo en un papel. Y luego se despide, le entrega el papel al psicólogo y el psicólogo se va. Y cuando sale en la calle lo mira y dice, retardo musical profundo. Bueno, eso es lo que les quería contar. Es muy hermoso y es muy pro inclusión, ¿verdad? Por favor. Exacto. Hay una diferencia enorme, ¿no? La hiperactividad tiene 2 orígenes. Un origen es la ansiedad. Un niño pequeño que está ansioso se mueve. Y se mueve precisamente para calmar la ansiedad. Y esto tiene una explicación neurobiológica. Cuando te mueves, activas el cerebelo y el cerebelo manda fibras a la amígdala cerebral y se produce entonces ansiolisis. El movimiento calma la ansiedad. Pero también hay una hiperactividad que tiene su origen en una impulsividad extrema por una falta de autorregulación, que son los niños con déficit atencional con hiperactividad severa. Ese niño tiene un movimiento sin propósito, ese niño tiene un movimiento sin sentido. ¿Cómo podemos nosotros entonces permitir que los chicos se muevan, pero que no sean hiperactivos? Dándole un propósito, dándole un sentido al movimiento. Y eso lo podemos hacer en el aula, por ejemplo, con ejercicios de movimiento, ejercicios en los cuales los chicos juegan, disfrutan, pero al mismo tiempo están en orden. Se están moviendo, pero están en orden, no están
dispersos. Esa es una buena manera. Y la otra es a través de cantar y moverse. Ayer se inauguró la conferencia con unos chicos que cantaban y se movían también. Ellos no estaban así como generalmente ocurren en las aulas, ¿no? Que están cantando con un rostro de miedo, de susto y esperando terminar luego. Ellos se movían, se desplazaban. No se desplazaban tanto, pero se movían. De esa manera sería yo. Un movimiento organizado. Y eso es perfectamente posible hacer. Sobre todo los primeros años. ¿Hasta cuándo? Hasta los 12. Si los 12 años es un punto de quiebre en el desarrollo cerebral. Por ese lado. Sí, me imagino. Dime. Sí, exactamente. Claro. Sí, eso es. Sí. Bueno, hermosa pregunta. Yo trabajo en dos ámbitos. Uno es el desarrollo de lo que llamamos la pedagogía del amor. Desde la pedagogía del amor, nosotros promovemos la reparación neuronal, porque la reparación neuronal se lleva a cabo por los llamados neurotróficos. Y dentro de los neurotróficos, los más importantes son dos moléculas, una pequeña y una grande. La grande se llama oxitocina. La oxitocina, que es la hormona que se produce durante el parto, es un gran neurotrófico, tiene una gran función neurotrófica. Y la oxitocina se produce a través de las vinculaciones afectivas, especialmente físicas, especialmente el abrazo, el contacto de una mano sobre otra mano, la mirada cariñosa. Nosotros insistimos mucho en Chile de que el profesor debe mirar cariñosamente a sus alumnos. Y la voz dulce, porque la mirada cariñosa y la voz dulce fue lo primero que nosotros vimos cuando nacimos. Alguien nos tomó en brazo, alguien nos recibió, nos cobijó, nos habló dulcemente y nos miró dulcemente. Nuestro cerebro está pidiendo permanentemente eso. Y cuando nosotros lo damos a un niño, ese niño libera oxitocina. Y la otra molécula es una molécula pequeña llamada serotonina. La serotonina es una molécula fascinante, ¿no? Fascinante. Si yo pudiera elegir mis áreas de trabajo, bueno, son muchísimas, pero, por ejemplo, me encantaría dedicarme a la serotonina, serotoninóloga, el resto de tiempo que me queda. Es una molécula realmente maravillosa. Y la serotonina también es un neurotrófico. Ahora, ¿cómo se libera la serotonina? La serotonina se libera cuando hay paz en el ambiente, cuando hay calma, cuando hay quietud, cuando hay silencio. La civilización actual es una civilización del ruido. En mi país, por ejemplo, en los malls, está la música estridente a todo volumen y cada tienda, cada shopping, ¿no?, te ofrece música diferente. Y uno se desespera y quiere silencio. Los niños necesitan silencio. Y lo otro que libera serotonina en grandes cantidades son las experiencias bellas y las experiencias espirituales. Las experiencias bellas como, por ejemplo, el ponerse en contacto con la naturaleza, el caminar por el borde del río, el caminar por la orilla del mar. No ir al fútbol y gritar sino que una experiencia más tranquila. Serotonina es sinónimo de calma, es sinónimo de quietud, es sinónimo de apertura a lo bello y es sinónimo de apertura a lo espiritual. Por lo tanto, la pedagogía del amor. Y lo segundo es las terapias de energía. Nosotros en Chile estamos muy interesados en desarrollar ciertas terapias de energía como terapia de reparación. Bueno, yo soy gemela idéntica. Mi gemela idéntica, si se cruzan en alguna calle de Chile y la saludan y mi hermana los mira así, no soy yo. No sé. Ella es terapeuta floral. Ella se dedica a lo que son las flores de Bach o Bach, que es una terapia muy antigua, data de comienzos del siglo XX, desarrollada por un naturólogo inglés y que tiene que ver con la energía solar, ¿no? El principio es muy simple, muy bello además. La flor es un receptáculo de energía solar. La flor se abre al sol
atrapa la energía solar y la guarda. Es una memoria de energía solar. Igual que una batería solar, la guarda. Pero lo hermoso es que cada flor guarda la energía solar con un código diferente según su diseño. Entonces una orquídea guarda la energía en un código diferente que una rosa, o que un clavel, o que una margarita. Igual que los libros todos tienen guardadas 28 letras, nuestro alfabeto, y sin embargo tienen contenidos tan diferentes. La flor hace lo mismo. Entonces, cuando tú tomas la energía de una determinada flor y se la proporcionas a alguien, y ese alguien resuena con esa energía, tú estás reparando sus neuronas. La resonancia energética, atómica en el fondo, porque esto es energía atómica, que recibes desde la flor, va a reparar entonces las neuronas dañadas. Bueno, con mi hermana tenemos un proyecto de estudio en que estamos observando la acción de la terapia floral sobre niños profundamente dañados en los primeros años de la vida por abandono, por maltrato y por abuso. Son niños que han sido entregados en adopción. Entonces tenemos un programa de estudio con niños adoptados, abandonados al nacer, maltratados, abusados, incluso abusados sexualmente los primeros 3 o 4 años de la vida. Y tenemos entonces este programa para observar cómo se va reparando entonces las neuronas a través del uso de la terapia floral, más obviamente el amor, porque no podríamos ser tan poco éticos de decirle no le dé amor a este niño para que veamos la acción de la terapia floral, ¿verdad? Sería imposible. Así que eso es. Dime. Sí, lo recuerdo. Sí. Siempre, siempre. Va variando la entrega, va variando la forma. Y debo decirles algo, quien más necesita hoy día el amor es el adolescente. El adolescente está confundido, está desorientado, está asustado. Le pedimos mucho en un mundo que es incierto. Nunca había sido tan incierto el mundo como este siglo. Y el adolescente es el que tiene más confusión, de manera que es el que más necesita. Bueno, antes de terminar, voy a hacer algo completamente inadecuado, pero no sabría de qué otra manera hacerlo. Quiero saber qué países están representados acá. Acá está México, Ecuador. Ya, ya tenemos a México, a una representante acá. Después tenemos Ecuador, ya, Venezuela, Perú, Venezuela, Guatemala, Colombia, wow. España, bien. Bueno, lamentablemente no va a alcanzar para todos, porque yo les he traído de regalo, les he traído 2 libros y 3 revistas. Eso es 5, da 5. Así es que vamos a tener que, lamentablemente, perder. Vamos a comenzar por Perú. Tú te encargas de difundirlo. Gracias. Me van a disculpar, pero vamos a seguir por Venezuela. Muy bien, Venezuela. Vamos a irnos a esta otra fila. Vamos a regalar un libro de la doctora. México. Después tenemos allá atrás Ecuador. Muy bien, Ecuador. Y tenemos además, escuché por este lado, Guatemala. Bueno, España, voy a presentar el libro verde en Madrid el 24 de octubre. Estoy en Madrid y en Barcelona, así es que lo tendrás que esperar. Bueno, muchas
Muchas gracias a todos por esta audiencia. Muchas gracias desde Chile y nos encontraremos. Sí, de todas maneras, aquí está. Si no me la piden, no la doy porque soy un poco tímida. Para quienes no tuvieron libros, quizás les pueden conocer la colección de las revistas. Si quieres lo vas pasando, ¿ya? Y ahí tenemos entonces nuestra... voy a borrar esto. Arriba está la página web. Arriba está la página web www.inasmed.cl, CL de Chile, ¿sí? Inasmed significa Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Salud Mental y a la Educación. Este es un portal. Quiero advertirles que tengan cuidado porque si entran al portal se van a hacer adictos. De manera que se los advierto, ¿ya? Se van a hacer adictos. Aprendan a usar. Bueno, ustedes son muy tecnológicos. En Chile de repente nos ocurre que no lo saben usar. Se tienen muchos lugares donde pueden ustedes ingresar, pueden bajar artículos gratuitos, ¿no? Sobre todo para el trabajo de aula. Y este es mi correo electrónico, acespedes@inasmed.cl. Y como dice Roberto Carlos, un cantante, ¿no?, latinoamericano, me voy con 1 millón de amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.